Y ahora vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que leamos el pasaje de Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Escogí esta traducción porque explica un poco mejor el pasaje. Así sentadito con reverencia, leemos el texto. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán y libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En los primeros 6 versículos de este capítulo, que no leímos, el Señor Jesucristo enseñó una verdad a los judíos que estaban presentes, a los gentiles que estaban presentes, a sus discípulos, a los que creían en Él. Pero este mensaje iba dirigido principalmente a Israel, a Jerusalén. Y les habló por medio de una alegoría. La alegoría es una forma de expresar una verdad donde se utilizan palabras, imágenes de la vida diaria, pero se les da un significado espiritual. En ese mensaje que el Señor Jesucristo estaba dando, Él les quería enseñar en el pueblo de Israel con elementos que ellos entendían muy claro, como eran las ovejas, el pastor, el redil, que Dios había escogido a su pueblo, que se había manifestado como un pastor verdadero, el pastor manifestado en el Antiguo Testamento, pero que habían venido falsos profetas, habían venido falsos maestros para querer engañar a las ovejas escogidas del Señor. Él les dijo, de cierto os digo, en la Reina Valera, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Eso estaban escuchando todos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero ellos no entendieron esta alegoría. Versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que quería decirles o lo que les decía. Si ustedes se recuerdan, Jesús mismo enseñó por medio de parábolas. Y las parábolas había que entenderlas con su significado espiritual. Una parábola es una historia terrenal que enseña una verdad espiritual. La alegoría es muy parecida a la parábola, es un poco más profunda, pero dice que no la entendieron. Entonces, cuando leemos los pasajes o los versículos que hemos leído, dice, entonces les dio una explicación.
Él les dice, miren, lo que yo quise decirles es lo siguiente. Y ahí descubrimos la verdad central del pasaje. La verdad central del pasaje está reflejada en el título de la predicación. Hemos titulado la predicación, Jesús es la puerta hacia la vida. También ahí está usando una metáfora, una imagen, la puerta. Para nosotros es muy común en las puertas, son muy comunes las puertas. Físicamente, todo lo que nos rodea, en la casa, en la oficina, en los lugares donde visitamos o trabajamos, hay puertas. Una puerta cerrada ya da un mensaje, es decir, no entre. Significa privacidad, significa no acceso. También puede significar cierto grado de protección de los que están adentro. Una puerta que está abierta, el mensaje es, puede pasar. No está prohibido el paso. Usted es bienvenido. Hay una posibilidad de que usted pueda entrar sin ningún temor. Cuando Jesús dice esta verdad, Jesús es la puerta hacia la vida. La vemos prácticamente en cada versículo de lo que vamos a leer. Y de ahí también extraemos las verdades principales que se derivan de la verdad esencial. La primera verdad, Jesús es la puerta de vida a las ovejas. Versículo 7. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Lo que yo les traté de explicar, de enseñar a los israelitas, a los de Jerusalén, a los del pueblo escogido, es que no hay otra puerta para las ovejas de Israel, para salvación, que no sea yo mismo. Se los dije por medio de una alegoría, pero no lo entendieron. Ahora yo les digo la verdad a ustedes. Yo soy la puerta de las ovejas. Y las ovejas simbolizan a los escogidos de Dios, a los que Dios ha salvado, a los que Dios salva. Y cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, Él tenía en mente dos rediles o dos corrales que normalmente se usaban en aquel entonces. Hay que recordar que los que le escuchaban, les era muy familiar escuchar la palabra redil, oveja, portero, pastor. Entonces, cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, está pensando, en primer lugar, en el redil o corral, podría decirse corral para entenderlo mejor, que se encontraba en la ciudad, donde había más gente, más población, las aldeas, las ciudades. Estos corrales eran mucho más grandes y estos tenían una puerta que casi siempre era de madera sólida. Algunas tenían algún enchapado de metal y tenían llave. Entonces, cuando venían las ovejas, el portero, que a veces podía ser el mismo pastor, o si no el pastor, entraba, pedía permiso al portero, quitaba llave, y entraban todas las ovejas. Las contaban, y al estar cabales las ovejas, echaban llave. Pero había otro tipo de redil o corral que se utilizaba en las partes más lejanas, donde habían ciertas sierras o montañas, un poco más lejos, y cuando a las ovejas el pastor las llevaba a buscar alimento porque era un poco escaso, hay que recordar que el terreno de
de Israel siempre en el pasado no fue muy fructífero. Estaba muy lleno de rocas, de piedras, y entonces había que buscar ese pasto. Entonces cuando se alejaba mucho y les agarraba la tarde, ya no les daba tiempo regresar a la ciudad o a la aldea. Entonces habían otro tipo de corrales un poco más improvisados y no tenían una puerta física. Entonces estaban un poco más estrechos, por donde pasaban las ovejas era un espacio más pequeño y entraban una por una. Contaban las ovejas, el pastor, y cuando ya estaban adentro todas las ovejas, el pastor era quien se acostaba a dormir, literalmente en el espacio donde habían entrado las ovejas. Entonces, él hacía la función de la puerta. ¿Entendemos eso? ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Entonces, cuando Jesús les dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Aunque también ha dicho ahí que él es el pastor. Y también él hacía la función de portero. Lo que está diciendo es, entonces, que el que había creído en él se constituía en oveja de Dios, oveja del Señor Jesús, el buen pastor, y que con él la oveja estaba segura. Porque él, como el buen pastor, no solo las cuidaba, las alimentaba, sino que las guiaba. Él estaba muy al tanto de ellas para que entraran todas al redil, protección. Él se colocaba allí, espiritualmente hablando, para tener el perfecto control y cuidado de cada oveja. Les estaba diciendo, yo soy la puerta, ustedes son mis ovejas. Yo las dejo entrar, yo las dejo salir, pero yo voy con ustedes, donde quiera que están, yo las dirijo. Yo voy delante de ustedes. Pero conmigo también tienen no solo seguridad, sino también tienen alimento, tienen sostén espiritual. Yo les doy a ustedes libertad. Yo camino con ustedes. Ustedes tienen mi protección. Yo soy la puerta de las ovejas. Y si ustedes han creído en mí, conmigo tendrán protección, alimento y dirección. Ninguna de ustedes se perderá, ninguna de ustedes se desnutrirá. Todas están seguras conmigo. Yo soy la puerta de ustedes. Hermosa verdad espiritual. Ustedes conmigo están entrando al verdadero refugio, a la verdadera protección. Pero todos los que se acercaron antes que yo para acercarse al redil son ladrones y bandidos espirituales. Los ladrones y bandidos espirituales vienen para robar, para matar, para destruir. Y él estaba enseñando, en el versículo 8 que podemos leerlo, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Él está diciendo, todos aquellos que vinieron antes que yo me manifestara a ustedes, como el Salvador del mundo, como el buen pastor, y ahora también como la puerta de las ovejas, les quiero decir que son aquellos hombres y mujeres revolucionarios, como los celotes, que buscaban que el reino de Dios se acercara y se instaurara, se estableciera por medio de la violencia, por medio de la guerra contra el Imperio Romano. Ladrones y salteadores. Pero también se estaba refiriendo
a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los legalistas religiosos, se estaba refiriendo a los fariseos mismos, a los saduceos, que habían venido antes de él para tratar de entrar al redil y robar a las ovejas escogidas del Señor. Pero no lo lograron, porque él dice, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Esto es una verdad que también nos debe dar paz y seguridad, tranquilidad en nuestras almas, en nuestra mente. Si somos ovejas del Señor y si somos parte de la manada pequeña, somos parte de su pueblo y sus ovejas, no habrá nada ni nadie que podrá arrebatarnos de las manos de nuestro Señor Jesucristo. No habrá nada ni nadie que nos engañe y nos haga perdernos, porque las verdaderas ovejas del Señor no siguen a los falsos, escuchan la voz del Señor. Esa es una promesa y es un hecho espiritual maravilloso. Veamos la segunda verdad que encontramos en el texto. Jesús es la puerta de vida hacia la salvación. Versículo 9. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Mis queridos hermanos, Jesús está usando otra vez la imagen, la figura de la puerta, de una puerta. En otras palabras, está diciendo, hay otras puertas que cuando se entra por ellas, son puertas abiertas. No siempre hay que entrar a todas las puertas abiertas, pero son puertas abiertas, pero los que entran por ellas no van a la vida, sino van a la muerte. El que entra por la puerta de la religión no se salva, va a condenación. El que entra por la puerta del legalismo no se salva, va a perdición. El que entra por la puerta del moralismo y que busca hacer buenas obras para ser salvo, no va a la vida, sino a la muerte y a la condenación. Y por supuesto, aquellos que entran por la puerta del pecado, de la maldad, de la desobediencia, de la pecaminosidad, cualquier otra puerta que conduzca a la destrucción, no irá a salvación, sino a perdición. Entonces dice, hay una única puerta para ser salvos. Y yo les digo la verdad, dijo Jesús, yo soy esa puerta, yo soy la puerta, y el que entra por mí será salvo. La única manera de ser salvos es entrar por la puerta llamada Jesucristo. Por eso el texto dice la puerta, no dice una puerta. He dicho en otras oportunidades, y es bueno recordarlo ahora, que cuando en griego se escribe la puerta con un artículo definido, quiere decir que es la única, es la verdadera, no es una más. Él no dice yo soy una puerta de salvación, porque entonces estaría diciendo hay otras puertas de salvación. Hay otras puertas de salvación en las religiones, en las obras, en las penitencias. No, dice yo soy la puerta, la única puerta de la salvación. Para llegar al cielo se necesita entrar por Jesucristo nada más. Para ser salvo se necesita entrar por esa única puerta. En otro texto de la Escritura, Jesucristo ha dicho que precisamente hay un camino angosto y una puerta estrecha, pero el que entra, va por ese camino y entra por esa puerta, aunque sea estrecha, esa puerta lleva a la salvación. Pero hay otro tipo de puerta que se conoce como el camino ancho y la puerta ancha, grande. Dice, los que van por ese camino y entran por esa puerta ancha, que es el mundo, el pecado y todo lo que he mencionado, al final esa nos lleva a la salvación
sino lleva a la condenación eterna. Así que al entrar por la puerta Jesucristo, llamada Jesucristo para ser salvos, no solo recibimos esa salvación, sino que también entramos a una vida de libertad, a una vida de victoria, a una vida donde tenemos paz, donde tenemos consuelo, donde tenemos fortaleza en medio de las pruebas. Vamos en el camino correcto. Por eso el versículo 9 amplía esa bendición. Entrarán, hablando ya que entraron por la puerta, entrarán y saldrán libremente. Hay libertad, verdadera libertad. Nos sentimos libres en Cristo Jesús, porque Jesús lo mismo lo dijo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si yo los liberto, ustedes son verdaderamente libres. Entonces, andarán en libertad. Serán libres de las esclavitudes. Serán libres del diablo, del mundo, de la carne, del pecado, de todo lo malo. Tendrán pruebas, tendrán sufrimiento, pero son libres. Ustedes podrán entrar y salir. Yo estaré con ustedes. Y encontrarán buenos pastos. Encontrarán verdadero alimento espiritual para esta vida. Encontrarán el verdadero sentido para su vida. Encontrarán el verdadero significado de su vida. Cuando entran por mí, por la puerta, tendrán satisfacción, ya no tendrán hambre y sed de las cosas del mundo y de lo malo, porque conmigo encontrarán pastos, alimento espiritual, alimento para el alma, alimento para el espíritu. Ustedes estarán satisfechos. Así que entrar por la puerta llamada Jesucristo nos trae salvación, nos trae vida, salvación, seguridad, sostén, paz y fortaleza. Veamos la tercera verdad que encontramos en el pasaje. Jesús es la puerta hacia la verdadera vida. Hacia la verdadera vida. Leemos el versículo 10 en la segunda parte. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aquí la Reina Valera como que tradujo de una manera un poquito más fuerte y significativamente, de manera positiva. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa traducción es muy bonita en la Reina Valera 60. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí no es acerca de la vida física. No está hablando, yo he venido para darles vida física. No, todos los seres humanos tenemos vida física. Cuando Él dice que Él ha venido para darnos vida plena y en abundancia, o darnos la verdadera vida y en abundancia, está hablando de la vida espiritual, de una vida divina que se nos da y se nos concede a nosotros cuando entramos por la puerta llamada Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces Él nos conduce a una vida de sentido, a una vida de plenitud, a una vida donde tenemos una orientación de hacia dónde vamos y sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí. Nos conduce a una vida donde podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida, donde podemos tener gozo a pesar del sufrimiento. Es una vida sobrenatural, ¿o no es cierto? ¿Verdad que la vida en Jesucristo es una vida sobrenatural? Ahí estamos, adorando al Señor, alabando al Señor, bendiciendo su nombre, aunque tengamos pruebas, estamos firmes y estamos bien porque el Señor nos ha dado esa vida de poder, esa vida espiritual, esa vida de plenitud. Por eso es que un cristiano no está amargado, por eso es que un cristiano tiene fe, por eso es que un cristiano experimenta milagros. Por eso es que un cristiano tiene una expectativa de que nuestro Dios es real y que está con nosotros y que nos dirige, nos cuida, nos guía y nos alimenta como el pastor.
contrario a las intenciones de los bandidos y ladrones que entran por otro lugar que no es la puerta del redil. La intención de la religión es el legalismo y el moralismo. Es a eso a lo que se refiere Jesús aquí. Eso es importante que lo explique. En el versículo 10, en la primera parte, dice así. En la primera parte es correcto. Luego podemos poner la Reina Valera 60. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Muchas veces nosotros interpretamos mal ese pasaje hasta que lo entendimos bien. Yo se los quiero explicar bien a ustedes hoy lo que realmente quiere decir ahí. El Señor Jesucristo no está hablando allí del diablo, que también roba, que también destruye, que también mata con el permiso de Dios. Pero nosotros hemos atribuido esas acciones que aparecen ahí al diablo, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. No. Jesucristo no se está refiriendo al diablo ahí. Se está refiriendo que los ladrones, el ladrón y salteador que viene a matar, robar y destruir, oiga bien, ahí se está refiriendo a la religión, a la religiosidad, al legalismo, al moralismo, a todos los caminos humanísticos, humanos, pervertidos que tratan de llegar a Dios. Esos son los que roban, matan y destruyen finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué la religión mata? Porque les dice a las personas que van al cielo, que van a Dios y finalmente van al infierno. Nadie se salva por una religión. Solo pueden ser salvos a través de la única puerta de salvación, Jesucristo nuestro Señor. No hay otra puerta. Pero las religiones dicen somos otra, entre comillas, puerta para ser salvas a las personas. Somos otros caminos de salvación. Y la gente cree y finalmente las mata. Pero también la religión mata con cargas pesadas a las personas que ni los que las enseñan pueden llevar. Eso se lo dijo Jesús también a los fariseos. Les dijo en otra palabra, ustedes han matado al pueblo. Ustedes les exigen tantas cosas para que ellos guarden en la religiosidad, en la religión, pero ustedes no son capaces de llevar esa carga ni con un dedo, porque les piden y les exigen más de lo que ustedes pueden hacer. Ustedes religiosos matan la vida de las personas, la vida espiritual, porque los están engañando, no van a ir al cielo, pero además les dicen, ustedes tienen que cumplir esto, tienen que cumplir lo otro, esto y esto y esto, y ustedes no lo cumplen, porque es muy difícil lo que ustedes le piden a ellos. Ustedes en apariencia guardan lo que dicen que hay que guardar. Sí, ustedes tienen buena apariencia. Vestiduras blancas, limpias, todo muy limpio, pero por dentro ustedes están llenos de inmundicia y suciedad. Por eso les digo que ellos eran como los sepulcros blanqueados. Por fuera están bien pintados, pero por dentro tienen huesos e inmundicia. Entonces, aquí el ladrón que viene a robar, matar y destruir es la religión. Pero también es el legalismo. El legalismo mata la libertad, mata el alma, mata el espíritu. El legalismo no es otra cosa que exageradas leyes y costumbres que se les imponen a los demás y que no contribuyen a la espiritualidad. Los mismos fariseos que estaban escuchando esto al final y saduceos cayeron en eso. Ellos interpretaron la ley de Moisés y le dieron una amplia interpretación que finalmente la convirtieron en palabras de hombre y normas de hombres. Y eran tan legalistas que no permitían que Jesucristo sanara un día sábado, pero ellos, cuando un buey de ellos
una vaca, un buey, un cordero, un cabrito caía en una zanja o una hondonada, no lo dejaban ahí aunque fuera día sábado. Ellos la sacaban. Pero al pueblo les decían que ellos no podían hacer muchas cosas el día de reposo. Legalismo. Por ejemplo, el séptimo día será día de reposo, cesarás de tus labores, no trabajarás o adorarás al Señor. Bueno, pero entonces ellos empezaron a definir lo que era trabajo y llegaron a cosas extremadamente absurdas, legalistas. Decía, si yo cargo algo que pese más de 2 libras ya es trabajo. Entonces ese día no se podía cargar nada que pesara más de 2 libras, pero si se les caía un cordero que pesaba 40 o 50 libras, se les caía en una zanja o algo así, en ese momento lo sacaban. Legalistas, pero ellos no podían cumplir. El legalismo mata. Y el legalismo también precisamente entra y quiere entrar a la iglesia, así como quiso entrar en el pueblo verdadero de Israel, en la verdadera iglesia del principio. Ustedes tienen que guardar esto, le dijeron los judaizantes a los gentiles que habían creído en Jesucristo. Ustedes tienen que guardar la ley de Moisés, ustedes tienen que circuncidar, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y la salvación era por la fe. El legalismo mata. Pero también el moralismo. Mire, el hombre por naturaleza humana, desde que entró el pecado, siempre quiere hacer algo para tratar de aparentar ser mejor ante Dios y ganarse el favor de Dios y la salvación. Pero ningún moralismo, ninguna práctica moralista salva. Hay personas que tratan de ser muy éticas y muy morales, pero por más que se laven con jabón, como dice Isaías, agua y jabón, agua y lejía, no pueden borrarse las manchas del pecado. Lo único que puede lavar las manchas del pecado es la sangre de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Por eso la única puerta hacia la verdadera vida es Jesucristo. No se trata entonces de las buenas obras para ir al cielo. No se trata de ser una buena gente para ir al cielo. Se trata de entrar por la única puerta que da la verdadera vida, que es la puerta de las ovejas, pero también es la puerta hacia la salvación. Por eso en el versículo 9 esta traducción me gusta y lo voy a leer de nuevo. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Amén. Jesucristo es la puerta hacia la vida. Pónganse de pie, por favor. La Biblia no es un libro de historia, es un libro que narra la intervención sobrenatural y poderosa de Dios a favor de un pueblo. Es un libro que relata el nacimiento, la vida, la obra, la enseñanza, las sanidades, los milagros y la forma en que Cristo nos salvó. Estas palabras que están escritas traen vida y son espíritu y son vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, gracias al Señor por su misericordia, que nos salvó, tuvo misericordia de nosotros, y porque Él se nos reveló y nos dio fe para creer, pudimos entrar por medio de la puerta única para la vida, la salvación, la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Los que ya somos cristianos vamos a agradecerle al Señor.
Oremos un momentito. Bendito Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por entender tu palabra, porque esta palabra trae vida, nos edifica, nos consuela, nos fortalece. Aquí se nos dice claramente que Jesús es la única puerta hacia la vida, hacia la vida en abundante, hacia la salvación, hacia la protección, hacia la paz, hacia la vida que tiene sentido aquí en la tierra, hacia la vida eterna también. Gracias, Señor. Ahora sabemos que todos los demás que se presentan como opciones son los que vienen a robar, matar y destruir. Pero nosotros no los escucharemos porque la voz del extraño, del pastor extraño, no la obedecemos. Obedecemos la voz tuya, Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Pastor. Y si hay aquí alguna persona que no es salva, ahora entiende que no hay otra manera de ser salva o de ser salvo. No la hay. No hay distintas puertas de salvación, hay una única puerta. ¿Y cómo puede entrar a través de esa puerta? Por medio de la fe. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Escritura dice: aquellos que le recibieron, le creyeron y recibieron, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. El que confiesa con sus labios que Él es el Señor, cree en su corazón que resucitó de entre los muertos, al tercer día será salvo. Así que si alguien sabe, hoy ha entendido que necesita ser salvo, diga conmigo esta palabra de fe: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Hoy entro a través de esta puerta, la única puerta de salvación, a través de ti, Jesucristo. Por eso te confieso como mi Señor con mi boca y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Y si hay aquí alguna persona que se alejó del Señor, como lo relata la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, que siendo hijo se fue de la comunión de la casa del Padre a vivir una vida perdida. Por cuanto era hijo, regresó arrepentido y el Padre le recibió amorosamente. Como lo dice la parábola, la historia de la moneda perdida, se refiere también a aquel que ha estado en casa, que se pierde por un momento, se aleja de la comunión, se aleja de la luz, se ha perdido en la parte baja de la cama o de cualquier lugar, pero aquella mujer la busca, la encuentra y se alegra al encontrarla. Como la oveja perdida, que siendo oveja se pierde por un tiempo, por un momento, se aleja de la comunión del redil y del pastor, pero el pastor va, la busca y la encuentra y la regresa. Así, si alguien quiere reconciliarse y volver a la casa del Padre, por favor también hágalo en esta hora. Si alguien va a aceptar a Cristo, diga conmigo esta oración: Señor Jesús, aquí estoy. Gracias por perdonarme y recibirme. Sé que algunos ya han hecho la oración. Ahora el que va a reconciliarse, diga conmigo: me arrepiento, Señor Jesús. Me vuelvo a ti. Gracias por recibirme de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén.